La recesión que los bancos esperan que suceda en este 2023 está ayudándonos a nosotros los inversionistas, porque está haciendo que las compañías se preparen para cualquier escenario económico, está haciendo que las compañías comiencen a reducir su deuda, despidan personal que no necesitaban tener en sus entidades financieras. Y sí, en una recesión hay empresas que van a quebrar, pero lo menos que puedes hacer o lo menos que puede hacer tu compañía antes de entrar en una recesión es prepararse lo mejor posible. Y si es una compañía lo suficientemente sólida, no solamente no va a quebrar, sino que va a ganar cuota de mercado y terminará siendo más rentable para cuando regrese la economía creciente, que los bancos esperan regrese a mediados del 2024. De hecho, en este video quiero mencionar varias cosas. No solamente quiero mencionar el tema de la recesión brevemente, sino que también quiero hablar acerca de lo que están haciendo los gestores de fondos y los inversores internacionales. Y también quiero mencionar uno de los aspectos que ha hecho que algunas de las empresas sobresalgan de la media del S&P 500. ¿Cuál es uno de los factores que hace que estas empresas tengan un mejor resultado que las empresas promedio? Y esto me lleva a terminar por mencionar al final del video una compañía en la que yo estoy invirtiendo en mi portafolio. Una compañía que tiene uno de estos factores, pero no cumple por completo. Y quiero hablar por qué es que no cumple por completo. Una crítica a una de las empresas que yo tengo en mi portafolio. Pero comencemos brevemente con el tema de la recesión, que sí, quiero volver a mencionar lo que dijo el CEO de Bank of America, porque él nos menciona que sí, la recesión estará presente en los Estados Unidos a finales del 2023 y posiblemente a principios del 2024 y regresará el crecimiento económico para los Estados Unidos de manera ligera a mediados del 2024. Pero esta recesión va a llegar a causa de un aumento en el desempleo. Que la Fed se esté subiendo las tasas va a hacer que las compañías sean mucho más conscientes con sus inversiones, a dónde se va el dinero, con sus costos, con las deudas que tienen, porque esto aumenta el costo de los intereses para las compañías. Y él cree que las tasas se mantendrán elevadas el resto del 2023 para poder eliminar por completo la inflación que se está presente aún en los servicios. Ahora él nos menciona que la recesión llegará por el aumento en el desempleo. Nos menciona que en Estados Unidos es sumamente complicado que haya una recesión si no aumenta el desempleo, porque Estados Unidos depende del consumidor. Es una economía que se mueve, es una economía en la cual el consumidor es el aspecto, el pilar más fuerte, el que define si habrá crecimiento o no lo habrá, reduciendo mucho el impacto que tienen factores externos. En Estados Unidos, el consumidor, mientras tenga empleo y mientras continúe el aumento en los salarios, que aunque sigue estando un poco por debajo del ritmo de aumento de inflación, el salario sigue aumentando. Y nos menciona, mientras el desempleo esté bajo y el salario siga aumentando moderadamente, el consumidor va a seguir teniendo oportunidad de salir a consumir lo suficiente como para que Estados Unidos no entre en una recesión. Entonces nosotros vemos una recesión a finales de este año bastante ligera. Llegará con desempleo. El desempleo estará alrededor del 5% y se comenzará a recuperar a finales del 2024. Entonces, nada más para aclarar que el CEO de Bank of America cree que llegará la recesión, pero necesariamente va a venir con un mayor desempleo. Siguiendo con el video, podemos ahora mencionar a los gestores de fondos y a los inversores internacionales que actualmente tienen el menor porcentaje de distribución de sus portafolios en acciones de los Estados Unidos desde el 2005. Y esta publicación que obtengo de Twitter nos muestra que sí, esto ha sido un indicador histórico, al menos en las últimas décadas, de un punto bajo en el mercado, de un piso en el mercado, cuando aumenta tanto la cantidad de personas que están distribuyendo capital a otras oportunidades fuera de las acciones de Estados Unidos. Sí, cuando el miedo aumenta tanto y cuando las expectativas de los retornos futuros disminuyen para la bolsa de los Estados Unidos, suele ser un momento de oportunidad de compra. Pero también recordemos que en estos momentos las tasas están subiendo a un ritmo que no se había visto en toda la historia. Entonces es entendible que las personas retiren dinero de acciones de Estados Unidos y lo pongan en bonos, por ejemplo. Y con esto quiero continuar a la parte importante del video. ¿Qué es una de las cosas o uno de los factores que ha hecho que las empresas superen el retorno del S&P 500 o que superen el promedio del retorno del S&P 500? Pues bueno, si sacamos una muestra de las empresas que mejor se han desempeñado en el S&P 500, la mayoría de ellas tienen dos factores comunes principalmente, que son mayores dividendos y mayores recompras de acciones. Entonces, las que mejor retorno tienen el S&P 500 son aquellas empresas que retornan mayor cantidad de beneficios a los accionistas, mayor cantidad de valor a los accionistas. Entonces, ni siquiera suena contraintuitivo, es algo que suena lógico.
y muchas personas lo olvidan. Muchas veces nos vamos por las compañías que tienen más crecimiento y que no piensan en los accionistas. Nos vamos por compañías que ni siquiera consideramos que nos están diluyendo hasta que vemos después de un tiempo por qué es que no ha aumentado tanto la utilidad por acción cuando las utilidades han aumentado, y es porque ahora hay mucho más acciones en circulación. Tiene muchísimo sentido que las acciones que sobrepasan el retorno del S&P 500, el promedio, son las que dan más en dividendos y más en recompras de acciones. Y esto también suele ser un indicador de salud financiera, de que les está sobrando flujo de efectivo, no únicamente de que están enfocados en retornar valor a los accionistas. Y hay que tener cuidado. Obviamente no todas las empresas que den dividendos son buenas empresas, o todas las empresas que hagan recompras son buenas empresas. Hay recompras que no sirven porque están comprando demasiado caro, o porque están recomprando demasiado caro. Hay dividendos que no sirven porque están apalancándose para dar dividendos. Eso también es una tontería. El dividendo debería de venir de exceso de flujo de efectivo, no de apalancarte para dar dividendos. Y aunque no lo creas, sucede. Hay empresas que piden deuda para poder repartir dividendos y no recortarlo. Y eso es algo lamentable en el mundo financiero. Y ahora, cambiando de factor, si vemos lo que ha sucedido con las empresas que gastan más en CAPEX y que gastan más en investigación y desarrollo, o que invierten en investigación y desarrollo, si lo quieren ver de esa manera, pues suelen desempeñarse muy similar al mercado. Y si vemos, las que más gastan son las tecnológicas. Las tecnológicas son las que más han estado gastando en investigación y desarrollo. Del CAPEX, sí, muchas empresas industriales también tienen que gastar muchísimo en CAPEX. Entonces, esto es una de las cosas que no es un indicador de que la empresa vaya a tener mucho éxito. No porque estemos viendo que gasta muchísimo en investigación y desarrollo, quiere decir que esto va a retornar frutos. Mejor enfócate en qué empresas son las que son de flujos predecibles y que quieren retornar valor a los accionistas. Al menos esa es mi opinión, aunque puedo estar equivocado. Y para terminar, una de las cosas que hace que tenga retornos inferiores a la media son las empresas que hacen adquisiciones de otras empresas en efectivo. Sí, vimos el caso de Adobe, que para mí Adobe en estos precios está bastante atractiva, pero fue muy criticada porque utilizó una enorme cantidad de su efectivo y se diluyó un poco también para comprar una empresa llamada Figma. Pero la compraron a una evaluación elevadísima que ni siquiera podríamos encontrar en el mercado en estos momentos. El tema es que es un competidor tan importante que prefirieron gastar en adquirir ese competidor antes de que pudiese afectar la cuota de mercado que tiene Adobe. En mi opinión, en el largo plazo va a ser una compra que va a retornar valor, pero en el corto plazo y en el mediano plazo claramente decepcionó a los accionistas, y esperemos que no continúe Adobe haciendo compras a estos precios exorbitantes. Pero sí, resulta ser que las compañías que usan su efectivo, el exceso de efectivo, para comprar otras compañías en efectivo, no suelen ser tan acertadas y suelen pagar sobreprecio, y no suele ser bueno para los accionistas. Una de las cosas que sucede mucho son las sinergias, que ya he mencionado antes en el canal. Cuando una empresa adquiere otra empresa, habla mucho de que van a generar muchas sinergias, de que van a ahorrar muchísimos costos, de que van a unificar departamentos, y en ocasiones esas sinergias nunca suceden. Esos ahorros por sinergias terminan siendo costos más elevados porque gastan más en adaptarse, en juntar equipos, en pagar otras oficinas, que en ahorrar costos y juntar departamentos. Y para terminar este video, y mi parte favorita de este video, es hablar de una de las empresas que tengo en el portafolio, que es Dropbox, que tiene un crecimiento ligero, de alrededor del 10% de crecimiento anual o 9% del crecimiento anual, flujos futuros predecibles, podría decirlos yo. Recordemos, esto es mi opinión y es mi análisis personal. Entonces, es una de las compañías que a mí me ha gustado bastante porque desde el inicio ellos han hablado de retornar valor al accionista. Con el tiempo han hablado de ser más eficientes. Han mencionado cada vez más el retornar valor al accionista. Se han enfocado en hacer compras que fortalezcan su marca. Compras que han demostrado ser a buenos precios. Por ejemplo, han adquirido empresas para poder hacer firmas digitales. Entonces, no solamente porque lo que es Dropbox es esta empresa de almacenamiento de datos que se enfoca en llegar a las empresas, te personaliza el producto para tu empresa o te ofrece servicios para tu empresa, y usualmente las personas que lo tienen o que lo utilizan en sus empresas después lo contratan para sus servicios personales. Mientras más crezcan las empresas que utilizan Dropbox, más usuarios tienen que pagar, y mientras más usuarios la conozcas, más usuarios pueden comprarla después. Ahora, sí, tiene varios problemas y tiene competidores muy importantes. Por eso es que no es una posición tan grande en mi portafolio y no es una posición
a la cual yo le he agregado dinero en este último año. He visto otras oportunidades como Google, como Amazon, inclusive en estos momentos por la caída de precio, que Dropbox cayó mucho menos en precio, Adobe se me haría más interesante que Dropbox. O también Microsoft se me haría en estos momentos por este precio tan interesante como Dropbox, pero Microsoft se me haría un poco más predecible. Y ahora el tema de por qué es que sigo manteniendo estas acciones es porque el equipo directivo ha cumplido con las expectativas que ha compartido los últimos años. Han sido más eficientes, pero tienen un enorme problema. Una cosa que mencionó Terry Smith en su reporte anual y me ha dejado pensando bastante. Sus non-GAAP earnings son las que ellos presentan en sus presentaciones. Las non-GAAP son las earnings o son esos ingresos, ese reporte trimestral en el cual ellos no muestran el descuento de premios en acciones. Ellos planean ingresar non-GAAP earnings de $1,000 millones en flujos de efectivo. Planean tener $1,000 millones en flujos de efectivo. Estamos hablando de que esta empresa cotiza a $8,000 millones. Están cotizando a 8 veces el flujo de efectivo que planean tener en 2 años. Por eso es que no he vendido la empresa, porque de hablar de este número y de que la empresa reduzca sus premios en acciones, estaríamos hablando de una empresa que podría fácilmente estar cotizando a 16 veces su flujo de efectivo, que es el promedio de la bolsa y en mi opinión es una empresa de calidad, al menos promedio para el mercado. Y tienen márgenes operativos de entre 30 y 32%, pero non-GAAP. No consideran otra vez los premios en acciones. ¿Y qué pasa con esos premios en acciones? Pues bueno, prácticamente, y aquí está el problema enorme que me ha hecho dudar y me hace pensar en estos momentos en oportunidades como Microsoft, en oportunidades como Adobe, en a lo mejor cambiar la posición si efectivamente el equipo directivo no cambia este crecimiento, porque de que continúen creciendo los premios en acciones para los empleados, es una empresa en la cual yo no puedo continuar así. Para mí, cuando yo adquirí esta empresa, yo pensaba que iban a moderarse o que iban a continuar creciendo tanto como crecieran las utilidades o los flujos de efectivo o los ingresos generales, los premios en acciones. Pero no, los premios en acciones han crecido sin considerar el crecimiento en ingresos generales. Entonces estamos claramente viendo que la administración se premia y premia a los empleados sin considerar tanto los resultados generales que tiene la empresa. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero ha sido una empresa que ha logrado retornar valor en cierta manera, porque sí, ese ha sido su enfoque. Las recompras de acciones que han hecho han sido muy superiores a lo que se han diluido en acciones. Veamos números generales. Por ejemplo, los últimos 12 meses compensaron con acciones a sus empleados con $315 millones y generaron un flujo de efectivo de $743 millones, lo que deja $428 millones después de compensación en acciones. Entonces, $428 millones en flujo de efectivo después de las compensaciones en acciones, algo que hace que la empresa, o este número nos significa que la empresa está cotizando a 19 veces su flujo de efectivo, que tampoco está cara. Es una empresa que no está cara y claramente por eso continúa estando en mi portafolio, porque a este precio y con las recompras en acciones que están haciendo, sigue siendo una posición bastante interesante que puede ser o puede retornar lo que espero que retorne, pero depende de continuar estas recompras en acciones y de no continuar aumentando sin medida los premios en acciones. En 2020 tenían 413 millones de acciones en circulación y con las enormes recompras han logrado que las acciones en circulación estén en los 351 millones de acciones. Esto claramente es algo sumamente positivo, pero no pueden continuar recomprando al ritmo que lo han estado haciendo anteriormente, simplemente porque han disminuido la posición en efectivo, porque han hecho varias compras de otras empresas para fortalecer la marca. Por ejemplo, tienen Dropbox Sign, que es la parte que tiene la empresa para poder firmar documentos digitales. Tienen DocSend, otra empresa que compraron. Acaban de adquirir una empresa por, si no me equivoco, $95 millones que se llama FormSwift. Entonces, que agrega productos a la oferta que ya tienen para el área de firmar documentos, para el área, pues, digamos, legal de la empresa. Y por otra parte compraron Command D, esta empresa que te ayuda a buscar documentos en cualquiera de tus folders y en todo esto, o palabras dentro de tus documentos, algo interesante que ya muchas empresas han estado tratando de desarrollar. Apple, una de ellas. Y ahora, una de las cosas que a mí me mantuvo muy optimista de esta empresa específicamente es que se involucraron
2 empresas de inversores activistas que hablaron con la compañía. Una de ellas fue Elliott Management, que impulsó a que la compañía aumentase su rentabilidad, y Seth Klarman es otra de las personas que tiene a Dropbox en su portafolio. Elliott Management, si no me equivoco, ya se deshizo de su posición. Seth Klarman la redujo hace unos meses, mantiene todavía una posición en Dropbox. Y esto es lo que me hizo tener muchas expectativas de que no solamente iba a aumentar la rentabilidad, sino que iban a disminuir los premios en acciones. Pero Elliott Management ya no está y los premios en acciones siguen aumentando. Entonces veo que ellos también vieron el valor que yo vi en esta empresa, pero no lograron hacer que la compañía fuese más consciente. Espero que este mercado bajista haga que la compañía se dé cuenta de lo que están haciendo en estos momentos. Se dé cuenta de que están sobrepagando, de que están gastando de más. Y claro, mientras nadie les diga nada o mientras el mercado no las castigue, estas empresas van a seguirse premiando, porque los que se hacen ricos a final de cuentas son los directivos que toman las decisiones y los consejos, a los cuales también en la mayoría de los casos les pagan. Entonces quiero concluir el video con que sí, a veces las recompras se ven de lujo, a veces las empresas están teniendo un crecimiento en flujo de efectivo sumamente atractivo y parece que cotizan sumamente barato. Pero hay que revisar los premios en acciones y cómo están los números que te presentan en las presentaciones. Sí, para mí, aún y con los premios en acciones que ya había considerado en Dropbox y que llevo esperando que bajen trimestre tras trimestre, para mí todavía es una oportunidad por el precio que tiene y por la predictibilidad que tienen sus flujos de efectivo. Pero fuera de esto, los premios en acciones han afectado mucho los posibles retornos que cualquier inversionista pudo haber tenido. Sigue estando muy bien administrada, nada más es ese problema. Si las compañías, o si por ejemplo Dropbox también entra en dificultades como le entraron las Big Tech y despiden a algunos de los empleados, la rentabilidad podría aumentar considerablemente. Pero ellos no parecen estar entrando en este tipo de problemáticas o no parecen estarse preocupando por esto. Mientras otras empresas están recortando empleados, ellos compraron otras empresas. Entonces Dropbox está en una buena posición financiera con una deuda manejable. No hay ningún indicador que nos pueda mencionar en estos momentos que vayan a recortar los premios en acciones. Pero esperemos que al menos se nivelen en este punto o que hablen de ellos en este próximo trimestre. Pero ojo, siempre que estén invirtiendo en una empresa, revisen qué pasa con los premios en acciones, porque puede ser un aspecto que cambie su tesis de inversión. Para mí no es lo suficientemente grande como para cambiar mi tesis de inversión en Dropbox, gracias únicamente a las recompras y a la buena administración de la compañía. Inversionistas, aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.